Buenos días, queridos hermanos, agradecidos de haber tenido hermosa compañía para realizar nuestro rosario y saludar a nuestra madre el día de hoy. ¿No se dan cuenta usted qué tan lindo es sentir que uno ya hizo el rosario, eh? Es como una paz muy inmensa que sentimos en nuestros corazones. Bien, ahora le pedimos a ella que no se vaya y nos acompañe durante esta pequeña catequesis en la cual queremos avanzar un poco más en entender y aprender a amar la Santa Misa. Y hoy nos corresponde, ya habíamos llegado a la iglesia, ya nos hemos bendecido con el agua bendita, ya hemos hecho nuestra genuflexión y le saludamos a Jesús presente en el tabernáculo. Nos corresponde entonces ahora sentarnos, sea en nuestro sitio favorito o sea en el sitio que encontremos apropiado o dependiendo de la cantidad de personas que estén presentes, el que esté desocupado. ¿Qué nos corresponde hacer entonces? Nos corresponde hacer un silencio, un periodo de silencio antes de la misa. Este periodo de silencio está contemplado dentro de la liturgia. La mayoría de nosotros llegamos apresurados, muchas veces ya ha iniciado la misa, y eso está ya contemplado dentro de una falta de respeto al Señor vivo y presente, quien nos ha invitado a compartir con Él su fiesta, su sacrificio, su resurrección. Y nosotros hemos fallado en atender esta cita a tiempo. Tal vez llegamos a tiempo corriendo, tal vez tenemos el buen hábito desarrollado desde muy pequeños y es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a llegar con un tiempo extra antes de que inicie la misa. ¿Por qué este periodo es importante? La instrucción general para el misal romano dice que debe haber una oportunidad tranquila en la iglesia para que los fieles se preparen en oración para la Santa Misa. Numeral 45. Durante este silencio, este periodo de tiempo, antes de la misa, los fieles podemos recordar todos los grandes dones y gracias que Dios nos ha concedido desde la última vez que atendimos la misa o estuvimos en la iglesia. Este silencio también es para tener la oportunidad de reflexionar sobre la generosidad de nuestro Padre tierno y misericordioso y de prepararnos para agradecerle por esa generosidad en el culto de la misa. Además del agradecimiento, también para reconocer cualquier necesidad que tenemos. Podemos comunicarnos con Dios frente a frente, sin ninguna dificultad, estrés o ansiedad que estemos experimentando y ofrecérselo al Señor, pidiendo su ayuda y su gracia. Puede ser difícil entrar en este tiempo de silencio para ayudar a prepararse a la misa, especialmente si aún no lo hemos convertido en un hábito. Si tienes poco tiempo, algunos se animan a rezar en camino a la misa. Así van preparando su alma y su espíritu para este momento importante. Prepara tu alma para la comunión con actos a Dios. Haz actos de contrición y expiación. Reza por el sacerdote para que pueda atender verdaderamente las necesidades de la parroquia. Reza por la congregación. Reza para que entiendas lo que te enseñarán en la misa. Todas estas son sugerencias que están incluidas en el libro Comprender la Misa, página 38, que está
dentro de la biblioteca de la liturgia papal en el sitio del Vaticano. Y también podemos utilizar el misal o una misalete para repasar las lecturas y las oraciones de la misa con antelación. Estar familiarizado con ellas ayuda a estar más atento y a unir tu oración personal de forma más fructífera con la misa. Otra de las cosas que podemos hacer en este periodo de tiempo es conocer que esta posibilidad de poner nuestras intenciones personales en cada misa en la que participamos es en este momento, es precisamente en este momento. Es el momento en que en, en un periodo muy especial de comunicación con Dios, en ese silencio, em, es lo más apropiado para pedir nuestras intenciones personales, para incluirlas dentro de la misa. Así, mientras el sacerdote reza la plegaria eucarística y ofrece la misa por las intenciones públicas, los presentes también pueden ofrecer una intención privada uniéndose a las oraciones en el altar. Y de esa manera no tenemos que hacerlo apresuradamente, sino que llevamos nuestra intención preparada de antemano en el corazón y, y así lo hacemos más sentida, más particularmente conversada con el Señor. Allí podemos poner todas las intenciones por nuestra familia, para que crezca en el amor, pedir por la salud de un amigo, por el alma de un familiar fallecido, por la reconciliación de una relación tensa, por la paz en el mundo o por un reconocimiento de la dignidad de la vida. Ujú. Además, podemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Rezar sobre una intención para la misa es también una gran manera de ayudarnos a estar más atentos a las oraciones y lecturas y a recibir más plenamente los frutos de la misa. Este periodo de silencio es apropiado y es muy importante. Así, propongámonos como un objetivo llegar a la iglesia un poco antes y aceptar el reto de dedicar un poco de tiempo a la oración antes de la misa. Además de estas sugerencias anteriores, nosotros podemos también hacer las oraciones, oraciones clásicas o incluso componer una oración propia. Pero hay una sugerencia que yo introduciría aquí en este momento. El Señor, en su descripción de cómo desea que nosotros vivamos la misa, el rito de la misa, nos ha pedido que antes de que se inicie la misa, hagamos las oraciones al Espíritu Santo completas. Este sería el momento ideal de hacerlo. En su momento, Él nos deja saber que estas oraciones serán parte eh, permanente en la celebración de la misa. Pero por ahora, mientras ese reino eucarístico viene a nosotros en plenitud, nosotros ya podemos ir pisando ese reinado haciendo estas oraciones antes del inicio de la misa. Lo revisaremos completamente cuando lleguemos ya a ese patrón y esquema que Él nos ha entregado. Bien, es muy importante que nosotros ligeramente toquemos el tema del silencio. Es necesario el silencio para escuchar la palabra de Dios, para prepararnos a escuchar esa palabra. Dios se hizo palabra en Jesús y condición para escuchar esa palabra es el silencio. Silencio del corazón, de la mente, de los sentidos y silencio ambiental. No hay un sitio más apropiado de cómo han sido construidos los templos para encontrar ese silencio.
El silencio se considera la ausencia total de sonido, pero también significa abstinencia de hablar en el ámbito de la comunicación humana. Y a pesar de que no haya sonido alguno, no siempre quiere decir que no haya comunicación y no siempre quiere decir que estamos en silencio. El silencio es un ejercicio espiritual que tenemos que hacerlo un hábito y es un don que nos regala el Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante que nosotros le pidamos la intercesión a nuestra Madre Santísima para que el Espíritu Santo nos pueda otorgar esa capacidad de poder vivir en plenitud el silencio. El silencio ayuda a crear pausas reflexivas que sirven para tener más claridad en nuestros actos y mejor manera de tomar decisiones. El silencio nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos y nuestras palabras para poder expresar de una manera mejor nuestras ideas, de un modo más armonioso, coherente, oportuno y pertinente, permitiéndonos así un mejor aprendizaje, un mejor diálogo y más significativo diálogo cuando logramos iniciarlo. En Eclesiastés 3:7 se nos dice, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Estar callado puede ser una lucha, pero también puede ser una virtud. La Biblia elogia a quienes son capaces de mantener la paz y escuchar, pero desaconseja el silencio por timidez. Esto es, muchos optamos por el silencio y callarnos, pero ese no es un silencio saludable, no es un silencio como se nos pide. Debemos llevar este silencio de una manera muy especial y hacerlo un hábito en el cual no significa quedarnos mudos, sino que significa en el espíritu silenciar para poder aprender y recibir las gracias. En Isaías 30:15, el Señor dijo, porque Isaías dijo, porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza está vuestra fortaleza. El Salmo 4:3 es consolador. Nos dice, reconoced que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando yo lo invoco. En el Salmo 4:4 nos enseña, tiembla y no peques. Medita en tu corazón desde tu lecho y calla. Jesús se sentó en la presencia de Dios y él lo hizo, apartándose del ruido hacia áreas silenciosas, usualmente en las noches, para ir a hablar con su Padre. En múltiples veces está en la Biblia y él buscaba ese refugio y se apartaba porque lo necesitaba. Así nosotros también tenemos que aprender a identificar cuándo son esos momentos oportunos en que necesitamos comunicarnos con nuestro Padre y entrar en oración y en silencio. Esto es muy importante y vamos a terminar esta pequeña revisión del silencio utilizando pequeños fragmentos de un libro que yo lo encuentro muy lindo e importante. Se llama Las Enseñanzas de Madre Teresa y lo escribió nuestra santa patrona, Santa Teresa de Calcuta. Ella, en referencia al silencio, explica que las personas que vivimos en una ciudad o en el mundo actual, especialmente cuando vivimos en metrópolis y en ciudades modernas, sabemos los padecimientos que genera el ruido derivado de ella.
Sin embargo, nos acostumbramos y apenas lo notamos como una pequeña molestia. Teresa nos recuerda el profundo daño que produce en el individuo tanto ruido y como contrapartida tenemos las bondades del silencio. Y dice así, Dios es amigo del silencio. Necesitamos encontrar a Dios, pero no lo podremos hallar en el tumulto ni en el bullicio. Miren cómo en la naturaleza los árboles, las flores, las hierbas crecen en profundo silencio. El sol, la luna y las estrellas se mueven en silencio. Sin embargo, el bombardeo al que nos sometemos voluntariamente, al ruido, causa siempre el vivir en un ambiente lleno de artefactos eléctricos encendidos, la radio, el televisor, el equipo de música, el aire acondicionado, la calefacción, etcétera, el refrigerador. Todos producen ruido. No sé si ustedes han experimentado alguna vez que cuando se va la energía hay un silencio maravilloso. Es lo que más me gusta a mí cuando se va la luz. Mejor dicho, lo único que me gusta es experimentar ese silencio casi absoluto, casi de vuelta a estar con Dios, porque no hay ninguna máquina produciendo ruido y hasta los carros y los vehículos parecen detenerse. Hasta duelen los oídos, pero lo cierto es que es un dolor muy delicioso. Aprendamos a experimentar el silencio y a valorarlo. Dice María Teresa de Calcuta, el silencio nos permite obtener una perspectiva de todo. Necesitamos del silencio para poder tocar las almas. Jesús siempre nos espera en silencio. En ese silencio Él nos escuchará. Él hablará a nuestras almas y nosotros sabremos escuchar su voz. Esta premisa es importante. Necesitamos el silencio porque el Señor nos espera en el silencio. Ahí Él nos va a poder escuchar. Ahí Él va a poder hablar y nosotros vamos a poder escucharlo a Él. Entonces, si no tenemos silencio, y no solamente es silencio del ruido externo, sino el silencio del ruido interno, pues nos perderemos la oportunidad de tener todo este diálogo con Dios. Lograr el silencio interior es algo muy difícil, pero debemos hacer el esfuerzo, porque en ese silencio es donde encontraremos nuevas energías y la verdadera unidad. La unidad con Dios es sumergirnos en su amor indivisible que está siempre en silencio. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Palabras de María Teresa de Calcuta. Esto deberíamos llevarlo nosotros como un moto de actividad diaria, porque a nosotros se nos ha llamado al servicio. Esto quiere decir que nunca podremos llegar al verdadero fruto del servicio si no obtenemos ese fruto del silencio, que es la oración, el primero de todos. Así también María Teresa subrayó la importancia del silencio para la comunicación con Dios y con los hombres. Cuanto más recibimos en nuestra oración silenciosa, tanto más podremos dar en nuestra vida activa. El silencio nos permite ver las cosas desde una óptica distinta. Necesitamos de este silencio para poder tocar las almas. Lo esencial no es lo que decimos, sino lo que Dios nos dice y lo que Él dice a través de nosotros. También la Madre Teresa se ha referido a la relación del silencio con la humanidad, puesto que en medio de tanta información,
con que los medios de comunicación nos bombardean, es difícil encontrar el equilibrio, porque ese ruido nos acelera, nos hace perder la perspectiva de las cosas. La Madre Teresa nos recuerda que para tener verdadera caridad es necesario estar en paz con uno mismo y para esto es necesario el silencio. En su libro ella explica, una vez alguien me preguntó qué era lo que yo consideraba más importante en la formación para el trabajo de los hermanos y yo repliqué el silencio, silencio interior y exterior. El silencio es esencial en una casa religiosa. El silencio de la humildad, de la caridad. El silencio de los ojos, de los oídos, de la lengua. No hay vida de oración sin silencio. En primer lugar, el silencio y luego la bondad, la caridad. El silencio lleva a la caridad y la caridad lleva a la humildad. Es imprescindible ser humilde. Siempre me llama la atención la inmensa humildad de Dios. Se humilló a sí mismo. Él, que poseía la plenitud de su divinidad, tomó la forma de un siervo. Aún hoy, día a día, Dios nos muestra su humildad, usándonos como instrumentos a pesar de todas nuestras deficiencias, de nuestra debilidad, de nuestra imperfección. Busquemos el silencio en nuestras vidas y hagamos una pausa en la Santa Misa y contemplemos en la oración y en la adoración el gran milagro eucarístico. Encontremos nuestra verdad en Cristo, tal como Madre Teresa nos ha compartido por medio de su ejemplo de imitación cristiana. Si oramos hermanados, siempre mantengamos la oración presente en nuestra vida desde una simple ejaculatoria hasta toda una cadena efectiva del rezo del Santo Rosario. No olvidemos que nuestro amado Jesús nos ha indicado rezar las oraciones al Espíritu Santo antes de iniciar la misa. Bien, el Señor nos dijo que hagamos todo esto en su memoria. El siguiente paso en la misa, en general, especialmente si es solemnidad o domingo, incluye el himno de apertura. Bien, hemos recordado nuestro bautismo, hemos dado reverencia a Jesús presente en el sagrario y hemos rezado en silencio nuestras oraciones de preparación. De esta manera estamos listos para ponernos de pie para los ritos introductorios. Así, en la mayoría de las parroquias, estos ritos comenzarán con un himno o la antífona de entrada. Cada uno de nosotros tiene una manera especial de cantar durante la misa. Algunos cantan a pleno pulmón, tengan o no una voz agradable. Otros murmuran muy bajo las palabras, de tal manera que prácticamente nadie los escucha, ni aunque tuvieran un micrófono. Algunos parecen conocerse las canciones tan bien que no necesitan abrir los libros. Otros tantos necesitamos abrir los libros. Es importante que en la misa los numerales de las canciones o los himnos que se van a cantar están colocados en una pancarta. Si esto ocurre en su parroquia, siempre debemos tener atención y marcar esos himnos para que en lo mínimo produzcamos alteración, empezando a buscar en el momento en que inicia el canto las líricas para poder cantar. Bien, algunos de nosotros debemos de tener una gran comunicación y profunda con Dios que ni siquiera cantan, sino solo en su corazón. ¿Por qué cantamos? La historia y las raíces judías de nuestra liturgia
indica que la música y el canto son una parte importante de nuestra oración en común. Cantar es una de las alabanzas más apropiadas para Dios, ya que implica al cuerpo y al alma, incluso más que hablar. Esto quiere decir, cuando cantamos, alabamos a Dios con todo nuestro ser. La instrucción general del misal romano explica la importancia del canto y dice así: a los fieles cristianos que se reúnen como uno solo en espera de la venida del Señor, el apóstol Pablo les ordena cantar juntos salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. El canto es el signo de la alegría del corazón. Hechos 2:46. Así, San Agustín dijo con razón: cantar es de quien ama. Y también existe el antiguo proverbio: quien canta bien, reza dos veces. Teniendo en cuenta estas advertencias, debe darse pues gran importancia al uso del canto en la celebración de la misa, estipulado en el numeral 40 de las instrucciones generales para la misa y su rito. Al comienzo de la misa, las opciones más comunes para el canto de entrada son un himno de entrada o una antífona de entrada. La finalidad del canto en ese momento es abrir la celebración, fomentar la unidad de los congregados, introducir su pensamiento en el misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta y acompañar la procesión del sacerdote y de los ministros. El himno o antífona de entrada nos ayuda a entrar en lo que vamos a hacer. Nos ayuda a dejar a un lado todo lo demás que sucede en nuestras vidas y nos ayuda a preparar nuestros corazones para alabar a Dios y participar en la misa. Este canto nos recuerda especialmente que somos una comunidad, porque es el primer pacto que hacemos todos juntos en la misa. El canto nos unifica. El canto nos hace cumplir lo que Dios quiere que seamos, uno con Él, como Él es uno con el Padre. Ese es el significado del canto. Y esa es la principal razón de por qué cantamos, oramos la antífona al inicio de la misa. Jesús dijo: no tengas miedo. Bien, ¿por qué menciono esto? Porque personas como yo, que tenemos una voz terrible, totalmente desentonada para el canto, nos sentimos acomplejados de cantar. Citando a nuestro Señor, el Papa San Juan Pablo II dijo: no tengas miedo. Dios te dio la voz que tienes, y al cantarle alabanzas le estás ofreciendo los dones o la falta de ellos que Él te dio. Así que coge ese himnario y únete al canto. Bien, reflexionemos entonces sobre esta parte y cómo participamos nosotros en la misa como una oportunidad para cumplir la exhortación del Salmo 96. Cantad a Yahvé un cántico nuevo. Cantad a Yahvé toda la tierra. Cantad a Yahvé, bendecid su nombre, proclamad su salvación día tras día. Bien, el siguiente paso es el beso del altar. ¿Por qué besa el Padre esa mesa? Todos hemos observado que durante el himno o antífona de entrada, el celebrante se acerca al altar y lo besa. ¿Por qué lo hace? Carlos Belmonte, en su libro Comprender la Misa, dice así: lo hace en señal de veneración. El sacerdote y el diácono, si hay alguno presente, besan el altar. El altar simboliza el corazón de la iglesia, es la mesa del Señor y el centro de la acción eucarística. Siempre se ha considerado un símbolo de Cristo,
Por eso se cubre el altar con un paño, por reverencia a la celebración del memorial del sacrificio del Señor. ¿Qué significa un altar católico? Según la Enciclopedia Católica, altar procede de la palabra hebrea que significa lugar de sacrificio. Enciclopedia Católica, página 31. Tal vez esto nos recuerde los muchos altares erigidos a lo largo del Antiguo Testamento, donde se ofrecían sacrificios a Dios. Los altares se erigían en lugares especiales, donde el pueblo tenía un encuentro con Dios, que luego se convertían en lugares de oración. Estos antecedentes nos llevan a los altares actuales de nuestras iglesias, donde se celebra el sacrificio de la misa y nos encontramos con Cristo realmente presente en la Eucaristía. Llamamos sacrificio a la misa porque se nos da la oportunidad de participar en el único sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, se hace presente durante la plegaria eucarística en la misa. Jesucristo, Dios mismo, está presente allí con nosotros. No es de extrañar que demos al altar un honor especial como el lugar donde encontramos a Cristo habitando entre nosotros. Esto de besar el altar es besar a Cristo. Se comprende entonces que queramos hacer nuestro este beso del celebrante. Evoca en nuestra memoria los muchos besos de aquella mujer pecadora en casa del fariseo. No podía dejar de besar los pies de Cristo, lavándolos con sus lágrimas. Se le perdonaron grandes pecados porque amaba mucho. Lucas 7:38. Y nosotros tenemos tantas faltas por las que pedir perdón. Ahora bien, con este beso, el sacerdote significa también la unión del esposo, Cristo, con su esposa, la iglesia. Lo que el sacerdote comienza a realizar aquí no es otra cosa que forjar la unión de la iglesia con su maestro, del alma con su redentor. Comprender la misa, página 49. ¿Cómo comprenderemos besar el altar es algo más que un simple gesto? Dentro del altar, en su construcción, es algo muy especial. En consonancia con la práctica tradicional de la iglesia y con lo que el altar significa, la mesa de un altar fijo debe ser de piedra y de hecho de piedra natural. En muchas diócesis se permite utilizar madera digna, sólida y bien trabajada, siempre que el altar sea estructuralmente inmóvil. Instrucciones generales del rito de la misa, numeral 301. Los altares suelen tener también una piedra especial, engarzada, que contiene la reliquia de uno o más santos. La reliquia suele ser un pequeño fragmento de hueso de uno de los mártires o quizás de un santo que es el patrón o el homónimo de un edificio eclesiástico concreto. La tradición de la reliquia se remonta a los primeros siglos, cuando se celebraban misas en los lugares de enterramiento de los mártires o en las catacumbas. Muchas veces uno piensa quién será el santo que está en el altar, cuál sería su vida y cuál sería su fidelidad a nuestro Señor, en cómo el testimonio de fe de este santo nos ayuda a nosotros en estos días. Existe una conexión especial entre el cuerpo y la sangre de Jesucristo y el modo en que la Eucaristía fortaleció a ese santo en particular. Esto es un gran recordatorio
de cómo la Eucaristía nos fortalece para una vida santa y fiel en Cristo. Pensemos siempre en ese santo que también está presente en el altar. Bien, entonces, en este aprendizaje de el honor que debemos al altar, nunca dejemos de recordar ese amor salvífico de Dios en nuestra propia vida y considerar cómo nosotros podemos expresar nuestro amor agradecido a través de la reverencia al cuerpo de Cristo. Así es, hagamos nosotros el deseo del salmista. Salmos 43:4. Que me acerque al altar de Dios, a Dios mi alegría, mi delicia. Así la próxima vez que participemos en la misa, prestemos atención al beso del altar y unámonos espiritualmente con el sacerdote a este acto de amorosa reverencia hacia Dios, nuestra alegría y deleite. El siguiente paso de lo que el Señor nos dijo que hagamos en conmemoración de Él es la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez que se termina el himno o antífona de entrada al comienzo de la misa, existe este gesto familiar que hacemos en cada misa y frecuentemente en nuestras oraciones. Hacemos la señal de la cruz. ¿Por qué? El doctor Edward Sri describe: la señal de la cruz no es simplemente una forma de comenzar a rezar, ni de terminar el rezo. Es en sí misma una oración poderosa que está destinada a derramar tremendas bendiciones sobre nuestras vidas. Cuando nos persignamos, entramos en una tradición sagrada que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando este ritual se consideraba una fuente de poder y protección divinos. Al hacer esta señal, invocamos la presencia de Dios y le invitamos a que nos bendiga, nos asista y nos proteja de todo mal. No es sorprendente que los primeros cristianos hicieran la señal de la cruz con bastante frecuencia, deseando aprovechar el poder que había en ella. Un paseo bíblico a través de la misa en la página 17, incluye esta enseñanza y fue escrita por este doctor en teología, Edward Sri, y es parte de la biblioteca de consulta en el sitio oficial del Vaticano. Sri cita a continuación al antiguo escritor cristiano Tertuliano, que vivió allá en los años 160 al año 220 o 30 después de Cristo, quien dijo: en todos nuestros viajes y movimientos, en todas nuestras entradas y salidas, al calzarnos, en el baño, en la mesa, al encender nuestras velas, al acostarnos, al sentarnos, en cualquier empleo que nos ocupe, marquemos nuestra frente con la señal de la cruz. Un paseo bíblico a través de la misa, páginas 17 a 18. Entonces, el gesto sagrado de persignarnos, que lo utilizamos con tanta frecuencia, es importante recordar el gran significado que tiene. El gesto en sí nos remite a la cruz de Jesús, nos recuerda su sacrificio salvador, el lugar donde Jesús lo dio todo por amor a nosotros, para vencer el pecado y la muerte. Las palabras que pronunciamos nos recuerdan que hemos sido introducidos en la vida de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es importante notar que rezamos en el nombre y no nombres.
Rezar en el singular nombre nos recuerda que Dios es un Dios en tres personas, además de recordarnos la Trinidad y la cruz de Cristo. La señal de la cruz también nos recuerda nuestro bautismo, cuando fuimos introducidos en la familia de Dios y se nos dio una participación en la vida de Dios. Somos literalmente bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos recuerda que el Padre nos amó tanto que envió al Hijo para salvarnos y que el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos en nuestro camino a casa, al cielo. Es mucho significado para una pequeña acción que solo dura un par de segundos. Una de las meditaciones favoritas es imaginar cómo se vería nuestra Madre Santísima cuando se persina. Así existe la descripción muy hermosa de la historia de cómo Santa Bernardita le comentaba a las otras hermanas con las cuales compartía en el convento que sus signos de la cruz necesitaban más reverencia. Esto nos lleva a pensar cómo vería Santa Bernardita que la madre hacía la señal de la cruz, que la impresionó tanto. Entonces, este regalo lleno de gracia nos permita reflexionar acerca de cómo hacemos la señal de la cruz. Aquí en la pantalla tenemos una imagen de nuestra Madre Santísima haciéndose la señal de la cruz. ¿Cómo la veía Bernardita? Entonces, cuando nosotros nos hacemos la señal de la cruz, repasamos los pasos clásicos para hacerla en el rito romano usando la mano derecha y tocando la frente diciendo, en el nombre del Padre. La mitad del pecho diciendo, y del Hijo. El hombro izquierdo diciendo, y del Espíritu. Y el hombro derecho diciendo, Santo, amén. Recordar, hermanos, no trazar un garabato. Miren la mano de nuestra Madre Santísima y la posición de su cuerpo mientras se persigna. Está en una posición reverente de ofrenda y recepción, su cabeza ligeramente inclinada, y va de acuerdo a la posición de su brazo, haciendo un amplio movimiento. No ese movimiento y esa posición de su brazo nos indica que ella lo que hace es tocarse la frente y luego bajar su mano directamente al pecho. Eso es trazando esa señal con gran amor y cuidado y con reverencia, puesto que persignarnos es un regalo lleno de gracia. La repetición frecuente de la señal de la cruz puede a veces disminuir nuestra atención a lo que estamos haciendo y a lo que significa. Sin embargo, como está señalado, la señal de la cruz es una oración increíblemente poderosa y un gesto lleno de significado. La próxima vez que empieces una oración o estés en misa, te invito a que hagas una breve pausa y hagas de la señal de la cruz una verdadera oración de corazón. Tal vez imagínate así como vemos a nuestra Madre Santísima y como la veía Santa Bernardita. Considera la posibilidad de mover la mano y decir las palabras más despacio. Pensemos en el amor que Jesús te tiene mientras trazas la forma de la cruz. Da gracias a Dios por haberte hecho partícipe de la vida de la Trinidad a través del bautismo. Qué regalo tan lleno de gracia es la señal de la cruz. San Pablo le escribió a los Gálatas, pero que nunca me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En qué sentido es la cruz de Cristo un motivo para vanagloriarse? Consideremos la relación actual con las cosas de este mundo. ¿Qué puede necesitar ser crucificado en ti para que Dios pueda reinar más plenamente en tu vida? Reflexionemos en este reto y hagamos la oración la próxima vez que te persignes, pidiendo una iluminación sobre esta parte de nuestra vida. Y hacemos una caridad. Si conoces o trabajas con algún niño que aún no sepa hacer la señal de la cruz, transmítele la fe, mostrándole cómo hacerlo con oración y reverencia. Bien, queridos hermanos, hoy hemos avanzado hasta esta parte de la misa, pero esto en la misa no toma ni 5 minutos. Por lo tanto, mucho tenemos que aprender para que cuando lo vivimos, ese segmento, por lo menos hoy, lo vamos a vivir de otra manera. Y que sea esta una oportunidad de que nuestra Madre Santísima, aquí presente, que siempre nos indica que nosotros aprendamos y copiemos de ella para poder ser como Cristo, nos haya enseñado cómo hacer la señal de la cruz. Y pongamos entonces atención sobre esta oración tan poderosa para nosotros, tan exorcizante, tan liberadora, tan sanadora, porque todo está incluido en la cruz del Señor. Es como ponernos el altar del Señor en nuestros cuerpos y en nuestras almas, porque eso es lo que es la cruz. Es el altar donde el Señor se sacrifica día a día por nosotros. Bien, si hay alguna pregunta, hermanitos, estamos a contestarla. Bien, este silencio es bueno. Este silencio se quede siempre con nosotros, porque es un silencio de amor, es un silencio de reflexión y es un silencio hermoso, muy bien recibido por nuestro Señor. Que el Señor permita, a través de nuestro silencio, llegar a esa perfecta caridad de apóstoles de los últimos tiempos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría en Jesús y María, hermanitos. Vamos a continuar el día lunes. Paz y alegría, Paz y hermano. alegría, hermanita, gracias. Bendiciones infinitas para todos. Bendiciones, hermanito.